Y si el mayor ladrón de tu dinero nunca hubiera estado en tu cuenta bancaria, sino dentro de tu cabeza, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si descubrieras que alguien ha estado programando tu relación con el dinero desde que eras niño y tú ni siquiera te diste cuenta? No hablo de un banco, no hablo del gobierno y no hablo de la economía. Hablo de algo mucho más peligroso, un virus mental. Y lo más inquietante de todo es que millones de personas están infectadas, pero creen que están pensando por sí mismas. Quédate hasta el final porque hoy vas a descubrir cómo ese virus controla la cantidad de dinero que entra en tu vida, incluso cuando trabajas duro. Y cuando lo entiendas, probablemente nunca vuelvas a mirar el dinero de la misma manera. Hay algo que casi nadie quiere aceptar. Las personas no toman decisiones sobre el dinero únicamente por lógica, las toman por emociones invisibles. He conocido personas que dicen desesperadamente, quiero ganar más dinero, pero cuando empiezan a hacerles preguntas profundas, descubren algo completamente distinto. En realidad sienten que el dinero vuelve egoísta a la gente. Los ricos son malos. Tener mucho dinero aleja de Dios. Si ganas más que tu familia, vas a traicionar. Si sobresales, alguien te va a criticar. Entonces aparece la gran contradicción. Con su boca dicen quiero un dinero, pero su subconsciente responde, ni se te ocurra porque el dinero es peligroso. Imagina intentar acelerar un automóvil mientras alguien mantiene presionado el freno. Hace la mayoría de las personas todos los días, ni siquiera lo saben. Por cierto, si todavía no me conoces, hola, soy tu coach coprogramación neurolingüística, Eli Callejas, y desde hace años acompaño a personas a identificar las creencias inconscientes que muchas veces limitan la forma en la que toman decisiones, viven sus emociones y se relacionan con áreas importantes de su vida, como el dinero. En este video no vamos a hablar de fórmulas mágicas para hacerte rico. Vamos a entrar al lugar donde realmente comienza todo, tu mente, porque si no cambias la manera en la que interpretas el dinero, puedes aprender 100 estrategias financieras y terminar repitiendo los mismos resultados. Hoy vas a descubrir por qué ocurre eso y cómo empezar a identificar esos programas invisibles que podrían estar dirigiendo tu vida sin que lo notes. Imagina que compras la computadora más poderosa del mundo, el procesador más rápido, la memoria mejor, la mejor tarjeta gráfica, pero sin darte cuenta alguien instala un virus. La computadora sigue funcionando, incluso parece normal, pero cada archivo importante comienza a dañarse, cada programa empieza a fallar, cada vez que trabaja más lento, ¿la computadora era la mala? No, el problema nunca fue el hardware, el problema era el software. Ahora cambia la computadora por tu mente y cambia el virus por frases que escuchaste durante años. El dinero no crece en los árboles, los ricos siempre hacen algo malo, hay que sufrir para ganar dinero, el dinero cambia a las personas. Cada una de esas frases fue una línea de programación. Y después de repetirlas cientos de veces, tu cerebro dejó de cuestionarlas, simplemente empezó a vivirlas. Quiero que cierres los ojos por unos segundos. Imagines que mañana despiertas, revisas tu cuenta bancaria. Hay mucho más dinero del que esperas. ¿Cómo reaccionas? Observa tu cuerpo. ¿Respiras con tranquilidad? Parece una pequeña tensión. Escucha la voz que surge. Dice, qué bendición. O dice, seguro algo malo va a pasar. ¿Sientes esa emoción? Porque esa primera reacción suele decir mucho más de tu programación que cualquier discurso racional. Nuestro cerebro aprende mediante repetición. Cuando una idea se escucha una y otra vez, especialmente durante la infancia, puede convertirse en una creencia automática. Y una creencia automática influye en la forma en la que interpretamos la realidad. Tomamos decisiones y respondemos emocionalmente. No significa que esa idea sea verdadera, significa que el cerebro dejó de cuestionarla. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación económica y verla de maneras completamente distintas. No porque el dinero cambie, sino porque él cambió el filtro con el que observa la realidad. Ahora quiero dejarte una pregunta incómoda. ¿Qué tal si nunca has tenido un problema de dinero y en realidad has tenido un problema con la historia que te contaste sobre el dinero? Piénsalo, porque esa respuesta podría cambiar absolutamente todo. Al principio te pregunté, ¿y si el mayor ladrón de tu dinero estuviera dentro de tu cabeza? Ahora sabes que ese ladrón puede tener forma de creencia invisible, pero aquí viene la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién instaló ese virus? Porque nadie nace creyendo que el dinero es malo.
Nadie nace sintiendo culpa por prosperar. Alguien sembró esas ideas. Y en el siguiente bloque vamos a descubrir exactamente cómo ocurre esa programación desde la infancia y por qué incluso personas muy inteligentes terminan viviendo con mentalidad de escasez. ¿Te está gustando? Te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Antes de continuar, quiero que me escribas una sola frase en los comentarios. ¿Cuál fue la frase sobre el dinero que más escuchabas cuando eras niño? No la pienses demasiado. Escribe la primera que venga a tu mente, porque muchas veces esa frase es la primera pista para descubrir el programa que has estado dirigiendo silenciosamente tu vida durante años. Y si te dijera que antes de aprender a contar dinero, alguien ya había decidido cuánto creías que merecías ganar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que por más que avanzas económicamente, siempre terminas regresando al mismo lugar? Como si hubiera una fuerza invisible que te jalara hacia atrás, como si la abundancia fuera solamente una visita, la escasez fuera tu verdadero hogar. Y si te dijera que eso no comenzó cuando abriste tu primer negocio, ni cuando aceptaste tu primer empleo, comenzó mucho antes, cuando eras niño, simplemente observaba. Y aquí viene lo fuerte de este video, porque no heredaste solamente los ojos de tus padres, también pudiste haber heredado su manera de ver el dinero. Hay algo que me llama muchísimo la atención cuando trabajo con personas. La mayoría cree que sus problemas financieros comenzaron por una mala inversión, por un negocio que salió mal, por una crisis económica, pero cuando empezamos a profundizar, descubrimos otra historia. Resulta que muchos crecieron escuchando conversaciones como esta. No alcanza, apaga la luz porque está muy cara, no podemos comprar eso, la gente rica siempre explota a los demás. Nosotros no somos de ese tipo de personas. Y lo más impresionante es que nadie les dijo, voy a programarte para vivir en escasez. Simplemente lo aprendieron observando. ¿Por qué un niño no cuestiona? Un niño absorbe. Imagina una esponja. No decide qué agua absorber, simplemente absorbe todo. Así funciona la mente durante los primeros años de vida. Por eso muchas personas llegan a los 40 años y todavía obedeciendo conversaciones que escucharon cuando tenían 5. Déjame contarte una historia que probablemente ya conoces, pero hoy la vas a entender de otro lugar. Robert Kiyosaki, autor de Padre Pobre, Padre Rico, tuvo dos grandes referentes. Su padre biológico era una persona admirable, sin embargo vivía preocupado por el dinero. Siempre hablaba de conseguir un empleo seguro, de trabajar duro, de no correr riesgos. Mientras tanto, el padre de su mejor amigo, sin tener el mismo enfoque académico, pensaba completamente diferente. No hablaba de gastar, hablaba de crear, no hablaba de sobrevivir, hablaba de construir activos, no hablaba de limitaciones, hablaba de oportunidades. Ahora quiero que observes algo. Robert no heredó dinero del padre rico, heredó conversaciones, heredó preguntas, heredó una forma distinta de observar al mundo. Y esas conversaciones comenzaron a reemplazar poco a poco los programas que había aprendido desde pequeño. Eso es lo verdaderamente poderoso, porque las palabras repetidas también pueden reprogramar la mente. Imagina que dos personas reciben exactamente la misma semilla. Uno planta en tierra fértil y el otro planta sobre cemento. La semilla es exactamente la misma. Entonces, ¿por qué una florece y la otra no? Porque el problema nunca fue la semilla, fue el terreno. Tus estrategias financieras son las semillas. Tus creencias son el terreno y mucha gente sigue comprando semillas nuevas cuando nunca han preparado la tierra. Por eso hacen cursos, mejoran unos meses, leen libros, saben sus ingresos, empiezan un negocio y después todo vuelve a caerse, no porque la estrategia fuera mala, sino porque el terreno seguía lleno de programas de escasez. Quiero que imagines esta escena. Tienes 8 años, estás sentado en la mesa de tu casa, escuchas a los adultos hablar, no participan contigo, creen que estás distraído, pero tú escuchas absolutamente todo. Escuchas preocupación, escuchas miedo, escuchas discusiones por dinero, sientes la tensión en el ambiente, observas los rostros y sin darte cuenta tu cerebro hace una asociación silenciosa. El dinero
provoca dolor, no porque alguien te enseñe en una clase, sino porque tu sistema nervioso lo relacionó con emociones intensas. Ahora vuelve al presente. Cada vez que aparece una oportunidad económica, ese niño sigue viviendo dentro de ti y muchas veces responde antes que el adulto. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, por eso crea patrones automáticos. Cuando una creencia se repite muchas veces acompañada de emoción intensa, el cerebro construye una especie de atajo. Después ya no analiza cada situación desde cero, simplemente activa el patrón aprendido. Eso explica por qué algunas personas sienten ansiedad al hablar de dinero, culpan cuando empiezan a ganar más, no necesariamente porque el dinero sea peligroso, sino porque durante años lo asociaron con miedo, con conflicto o sufrimiento. Y cuando una emoción se repite durante mucho tiempo, el cerebro puede llegar a sentir que lo conocido es más seguro que lo nuevo, aunque lo conocido sea la escasez. Ahora quiero dejarte una pregunta. ¿Qué pasaría si el problema no fuera cuánto dinero ganas, sino la identidad que aprendiste a proteger? Porque si creciste creyendo que tu familia era humilde, quizá una parte de ti sientes que prosperar significa dejar de pertenecer. Y el cerebro hará cualquier cosa para proteger el sentido de pertenencia, incluso limitar tus propios resultados. Al principio te hice una pregunta. ¿Quién instaló el virus? Ahora ya lo sabes. No fue una sola persona, fue una suma de conversaciones, miradas, silencios y miedos y expectativas que absorbiste cuando todavía no podías decidir qué creer. Pero aquí viene la parte más importante. Aunque tú no hayas instalado ese programa, sí eres responsable de actualizarlo, porque si no lo haces, seguirás viviendo una historia que alguien más escribió para ti. Y en el siguiente bloque vamos a descubrir el error que comete casi todo el mundo. Aprendes estrategias financieras sin cambiar primero tu programación mental. Ahí entenderás por qué muchas personas ganan mucho dinero y meses después vuelven exactamente al mismo punto. Quiero que me respondas en los comentarios con total honestidad. ¿Qué frase escuchabas más en tu casa? ¿El dinero no alcanza? ¿Hay que trabajar más duro? ¿Los ricos son malos? O escribe la que más marcó en tu infancia, porque cuando identifiques la frase, empiezas a descubrir el programa que ha estado tomando decisiones por ti durante años. Porque hay personas que ganan mucho dinero y unos meses después vuelven a estar quebradas. Piénsalo por un momento. ¿Cómo es posible que alguien gane la lotería y años después termine igual o peor que antes? ¿Es falta de inteligencia? ¿Mala suerte? ¿La economía? ¿O será que existe una fuerza invisible que siempre intenta regresarse al nivel económico con el que su mente se siente cómoda? Porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar por completo la forma en la que entiendes la riqueza. Tal vez el verdadero problema nunca ha sido cuánto dinero sabes hacer, sino cuánto dinero tu identidad está dispuesta a conservar. Déjame contarte algo que sucede más veces de las que imaginas. He visto personas que duplican sus ingresos y 6 meses después están exactamente igual. Conozco empresarios que vendieron una empresa por millones y pocos años después habían perdido prácticamente todo. Personas que reciben una gran herencia y terminan gastándola. Deportistas, artistas, emprendedores, incluso personas que ganan premios enormes. Y todos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo fue posible? La respuesta normalmente no está en el dinero, está en la mente. Porque el dinero no hace más que amplificar la identidad que ya existe, sino por dentro sientes que no mereces prosperar. Encontrarás una forma de perder lo que conseguiste, tal vez no conscientemente, pero sí automáticamente. Ahí comienza el verdadero sabotaje, no el financiero, el emocional. Imagínate un termostato. Cuando hace frío, el termostato enciende la calefacción. Cuando hace calor, la apaga. Todo el tiempo intenta regresar a una temperatura programada. Ahora imagina que tu mente tiene un termostato económico. Si tu programación interna dice, yo soy una persona que siempre vive al día, cada vez que empieces a salir de esa realidad, tu mente buscará la manera de regresar. Tal vez gastarás de más, tomarás malas decisiones, pospondrás oportunidades, aceptarás clientes que no te valoran o dejarás pasar las oportunidades que llevas meses frente a ti, no porque seas incapaz, sino porque tu programación intentará volver a la temperatura que consideras segura. La teoría cree que necesitas aprender a ganar más dinero, pero muchas veces lo primero que necesitas es cambiar el termostato, que nada sirve llenar una tinta con agua si el tapón sigue abierto. Quiero que imagines esta escena.
acabas de cerrar el mejor negocio de tu vida. Tu celular vibra, entra una transferencia que nunca habías visto. Por un instante sonríes, sientes emoción, orgullo, libertad. Unos segundos después escuchas con atención la voz que aparece. ¿Y si esto no dura? ¿Y si lo pierdo? Ahora todos van a pedirme dinero. Tengo miedo de no volverlo a lograr. ¿La escuchaste? No apareció ese día. Llevo viviendo contigo muchos años. Simplemente estaba esperando el momento para hablar. Nuestro cerebro busca coherencia entre lo que creemos de nosotros mismos y nuestras acciones. Si una persona se identifica profundamente con la idea de que siempre batalla con el dinero, cualquier cambio importante puede generar incomodidad, no porque ganar más sea malo, sino porque el cerebro intenta mantener una identidad. Por eso cambiar hábitos financieros suele ser más fácil cuando también cambia la forma en la que una persona se percibe a sí misma. No basta por aprender una estrategia, también hace falta revisar las creencias que sostienen esa creencia. Aquí es donde muchísimas personas se equivocan. Compran otro curso, otro libro, otro diplomado, otra certificación, otro modelo de negocios, otro sistema para invertir y creen que ahora sí su vida va a cambiar. Pero siguen pensando igual, siguen sintiendo culpa cuando cobran, siguen creyendo que vender es molestar, siguen sintiendo miedo al éxito, siguen creyendo que la abundancia es para otros. Entonces, cada estrategia nueva termina chocando contra el mismo muro invisible. Es como intentar sembrar flores en un jardín lleno de raíces secas. Puedes sembrar una y otra vez. Mientras no limpies la tierra, todo volverá a marchitarse. Déjame dejarte una pregunta que quizá te incomode. ¿Y si el dinero no está evitando llegar a tu vida, si no eres tú quien sin darte cuenta lo está expulsando? Porque nadie puede conservar durante mucho tiempo una realidad que contradice la historia que cuenta sobre sí mismo. Y esa historia puede estar dirigiendo tu cuenta bancaria mucho más de lo que imaginas. Al principio te pregunté, ¿por qué algunas personas vuelven a quedarse sin dinero aunque hayan ganado muchísimo? Porque el problema rara vez es el dinero. El problema es regresar una y otra vez a la misma identidad. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante años. Cambian un trabajo, cambian de negocio, cambian de pareja, cambian de ciudad, pero nunca cambian la conversación que tienen dentro de la cabeza. Y mientras esa conversación siga siendo la misma, los resultados también tenderán a repetirse. Pero todavía falta descubrir algo mucho más profundo, porque incluso si identificas tus creencias, existe otro factor que influye enormemente en la manera en la que experimentas la abundancia o la carencia. Es la forma en la que observas tu realidad. Y eso es justamente lo que veremos en el siguiente bloque. Una misma situación puede convertirse en una oportunidad o en una crisis dependiendo de los ojos con la que estés mirando. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Escribe en los comentarios la primera frase que aparece en tu mente cuando escuchas esta palabra. Tengo mucho dinero. No la filtres, no escribes lo que crees que deberías de pensar. Escribe lo primero que apareció, porque esa primera respuesta suele venir directamente de tu programación inconsciente. Y ahí comienza el verdadero cambio. Eliminarías un programa que llevas viviendo dentro de tu mente desde hace 30 o 40 años. Piénsalo por un momento. Si llevas toda tu vida creyendo que el dinero cuesta trabajo, que los ricos son egoístas, que nunca alcanza, ¿de verdad crees que esas ideas desaparecen solamente leyendo un libro o viviendo un video? Aquí está el error que comete casi todo el mundo. Quieren cambiar sus ingresos sin cambiar primero la mente que genera esos ingresos. Y eso es exactamente igual que pintar una pared llena de humedad. Se ve bonita unos días, pero tarde o temprano la humedad vuelve a salir. Déjame contarte algo que veo constantemente. Hay personas que toman cursos de ventas, de inversiones, de emprendimiento, aprenden marketing, aprenden inteligencia artificial, aprenden cómo vender en redes sociales y durante unos meses les empiezan a ir mejor, pero después todo vuelve a caer. ¿Sabes por qué? Porque aprendieron una habilidad nueva, pero nunca sanaron la emoción vieja. Y aquí está el misterio. La mayoría quiere ganar más dinero, pero muy pocos están dispuestos a descubrir por qué les incomoda tenerlo. Porque eso duele. Es mucho más fácil culpar a la economía que mirar hacia adentro. Es mucho más fácil decir, no hay oportunidades, que preguntarte, ¿qué emoción aparece dentro de mí cuando estoy a punto de tener más dinero? Esa pregunta puede cambiar una vida
Imagina que tienes un jardín. Cada semana compras las flores más bonitas, las plantas con muchísimo cuidado, las riegas, las cuidas. Pero cuando arrancas la mala hierba que está debajo de la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Las flores volverán a morir? No porque las flores sean malas, sino porque las raíces viejas están robándoles la vida. Eso mismo ocurre con el dinero. Las estrategias son las flores, las creencias son las raíces. Mientras no limpies las raíces, la abundancia siempre tendrá una fecha de caducidad, porque el problema nunca fue la flor, siempre fue la raíz. Quiero que hagamos un ejercicio. Imagina que mañana te despiertas y recibes la noticia de que acabas de ganar 10 veces más dinero del que ganas hoy. Observa tu cuerpo. No quiero que respondas con la cabeza, quiero que escuches a tu cuerpo. ¿Qué aparece primero? ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Respiras profundo o sientes un nudo en el estómago? Ahora escucha esa voz. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no soy capaz de mantenerlo? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Y si mi familia cambia conmigo? Esa voz no está describiendo el futuro, está revelando el programa que llevas dentro. Y mientras no escuches esa voz, ella seguirá tomando decisiones por ti. Nuestro cerebro no solamente busca placer, busca seguridad y muchas veces prefiere una realidad conocida, aunque sea dolorosa, antes que una realidad desconocida. Por eso una persona puede querer cambiar y al mismo tiempo sentir miedo cuando el cambio empieza a suceder. El cerebro interpreta lo desconocido como un posible riesgo. Por eso limpiar un programa mental no consiste únicamente en repetir afirmaciones positivas, consiste en hacer consciente aquello que durante años funcionó en automático. ¿Cómo comienzas a limpiar un virus mental? Aquí viene la pregunta más importante del video. ¿Por dónde se empieza? No se empieza ganando más dinero, se empieza observando qué piensas, qué sientes, qué dices, qué historia repites cada vez que hablas de dinero. Después empiezas a cuestionar esa historia. ¿De quién aprendí esto? ¿Es realmente mío? ¿Quién me enseñó que prosperar era peligroso? ¿Quién me hizo creer que el sacrificio era el único camino? Porque cada creencia que descubres pierde un poco de fuerza y cada emoción que dejas de esconder empieza a sanar. Aquí comienza la verdadera libertad, no cuando cambia tu cuenta bancaria, sino cuando cambia la conversación que tienes contigo todos los días. Voy a hacerte una pregunta, ¿y si nunca has tenido escasez de dinero, sino abundancia de programas equivocados? Piénsalo. Porque si esa pregunta es cierta, entonces el problema nunca estuvo afuera y eso significa que la solución tampoco. Hoy no quería enseñarte cómo hacer más dinero, quería mostrarte algo mucho más profundo. Quería mostrarte algo mucho más importante, que durante años has intentado cambiar los resultados sin darte cuenta de que los resultados son solamente reflejos de un programa mucho más profundo. Y quiero decirte algo, no naciste pensando que el dinero era malo, no naciste creyendo que no era suficiente y no naciste creyendo que prosperar era peligroso. Eso lo aprendiste. Si lo aprendiste, también puedes aprender una nueva de relacionarte con el dinero, porque el día que cambias la raíz, el fruto inevitablemente cambia y cuando cambia tu conciencia, empiezas a tomar decisiones diferentes y cuando tomas decisiones diferentes con el tiempo, construyes una vida diferente. Quiero pedirte un favor, escríbeme aquí abajo una sola palabra. ¿Cuál es el virus mental que descubriste hoy? Escasez, miedo, culpa, merecimiento. Quiero leerte porque reconocer el programa es el primer paso para dejar de obedecerlo. Y si este video te hizo darte cuenta de que llevas años peleando con un enemigo invisible, entonces imagina lo que puede pasar cuando aprendes a reprogramar esa conversación interna de manera consciente. Recuerda esto, la abundancia no comienza cuando entra más dinero a tu vida. La abundancia comienza el día que dejas de gobernarte el miedo. ¿Estás listo para reprogramar tu mente? En el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque en los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.